En nuestra plática de ahora, la ponente es la doctora Elena Vidauri, médico especialista en pediatría médica y dermatología pediátrica, cirujana dermatóloga y dermato-oncóloga, adscrita y encargada del área de investigación del Hospital de Especialidades de la Ciudad de México, doctor Belisario Domínguez Cedesa, profesor titular de dermatología en la Facultad de Medicina de la UNAM, secretaria del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica. Doctora, si gusta pasar, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la amable invitación con que me honran de participar con ustedes en su sesión tanto del Colegio de Pediatría como de la Sociedad de Neonatología. Vamos a hablar sobre la barrera cutánea en el niño recién nacido de término y pretérmino. Trataré de ocupar unos 40 o 45 minutos. Y si tuvieran alguna pregunta la podemos tratar mientras avanzamos, a menos que el protocolo de sucesión sea que las preguntas son al final. Al final, muy bien. Bueno, debo mencionar que recibo un honorario Stifel por impartir esta plática y que no infrinjo ningún derecho de autor. Y estos son nuestros objetivos: recordar los elementos que conforman la barrera cutánea, recordar las características de la barrera cutánea del recién nacido de término y de pretérmino y enfatizar el cuidado y restauración de la barrera cutánea en estos grupos de edad. Esta es nuestra barrera cutánea. Ustedes recordarán esta película y recordarán, bueno, la anécdota o la memoria de las Termópilas y el ataque de los persas a los espartanos. Pues igualito se comporta nuestra piel. Primero se muere que dejar pasar todo aquello que nos hace daño. Y lo que conforma nuestra barrera cutánea son todas estas capas histológicas de la piel, de las que hablaremos de manera detallada más adelante. Estos son los componentes anatómicos y las funciones están a su lado derecho, que constituyen la barrera cutánea. En el sentido estructural está el estrato córneo, con la epidermis nucleada, el citoesqueleto y las uniones celulares, y diversas uniones celulares de más o menos fuerza que finalmente mantienen cohesionada toda la barrera de la epidermis. Dentro de la barrera bioquímica están lípidos, ácidos, enzimas, proteínas, péptidos antimicrobianos, que son un asunto particularmente importante para el mantenimiento de la barrera cutánea, calcio, filagrina, involucrina y loricrina. El componente inmunológico incluye macrófagos, inmunoglobulinas, linfocitos T, células dendríticas y citocinas, y el componente de la barrera pigmentaria lo dan los melanocitos. Y todo esto nos confiere resistencia mecánica y térmica, mantenimiento del equilibrio de los líquidos y electrolitos donde deben estar, y esto se mide a través de la pérdida transepidérmica de agua. Mantiene impermeabilidad antigénica y, aunque parezca que nuestra piel es permeable a todo, en realidad es bastante impermeable a muchísimos agentes, y se puede medir a través de pruebas de permeabilidad específicas. Parte esencial de mantener esta impermeabilidad antigénica es este balance equimolar de ceramidas, colesterol y ácidos grasos, y mediante todos estos componentes se mantiene una respuesta inmunológica compleja, nos otorga fotoprotección y finalmente tiene un comportamiento antioxidante en muchos sentidos nuestra piel. Cuando hablamos de los recién nacidos, pues en realidad nuestros espartanos cambian, ¿no? En lugar de ser lo aguerridos que deberían ser los que vimos, en realidad son así. Vulnerables, con mucha menos resistencia a muchas de las agresiones a las que sometemos su piel, y esto finalmente los puede conducir a mucha más enfermedad, mucha más gravedad, a estancias hospitalarias más prolongadas y a una calidad de vida más deteriorada. Vamos a recordar de manera breve el desarrollo embrionario de la piel, y algunas pautas que recordarán ustedes son que en el día 7 ya está el ectodermo dividido del resto de las estructuras. Para el día 30 tenemos algunas de las características iniciales de la piel, es decir, cuando menos 2 capas. Para el día 36 se notan mucho más claramente 2 capas en la epidermis y la dermis. Para el día 42, es decir, estamos hablando de las 6 semanas concepcionales, ya tenemos a las células de Langerhans funcionales, y estas son nuestras principales células presentadoras de antígeno. Para el día 50 ya funcionan los melanocitos. Para la semana 16 empezamos a tener tejido adiposo. Para la semana 17 a 19, pelo en la superficie y, por supuesto, en la extremidad cefálica. Alrededor de la semana 20 a 22 se empiezan a notar las uñas, y más o menos tenemos las características completas de la piel, que no en su madurez total, para la semana 24. Levanten la mano quienes han recibido neonatos de 24, 25, 26 semanas.
se han dado cuenta ustedes que su piel, a pesar de que estructuralmente sea casi con todas sus componentes, en realidad ustedes tienen que manipularlos con muchísimo cuidado. En cuanto los aprietan más allá de lo debido, en cuanto se les pone una fijación para una venoclisis o para la fijación del catéter umbilical con un poco más de violencia de la necesaria, se esfacela el área y eso les deja una puerta disponible para que los agentes infecciosos invadan a nuestro recién nacido, que es inmunológicamente comprometido solo por la edad que tiene. De manera un poco más esquemática, este es el primer trimestre de la gestación, este es el segundo trimestre y este es el tercer trimestre. Y veamos cómo en este primer trimestre tenemos el peridermo, que es una estructura derivada de los tejidos amnióticos y que posteriormente se va a perder. Y poco a poco se nota la capa basal de la epidermis y el tejido del mesodermo, que poco a poco se va a diferenciar hacia dermis. Poco a poco tenemos una barrera entre la dermis y la hipodermis más hacia la profundidad, y también en este primer trimestre empezamos a obtener desarrollo de los apéndices cutáneos, incluyendo los pliegues propios, los pliegues losángicos en las extremidades. En el segundo trimestre empezamos a tener todas estas células, por ejemplo el melanocito, las células de Langerhans y las células de Merkel, que tienen funciones inmunológicas y neurológicas, y empezamos a tener, como aprecian en el extremo de la derecha, queratinización folicular, y empiezan a madurar las glándulas écrinas, que en realidad terminan su maduración por ahí del segundo o tercer mes de vida postnatal, cuando nuestro niño nació de término. Y en el tercer trimestre tenemos el desprendimiento del peridermo y que se note en la superficie de la epidermis este dibujo que parece como en capas de cebolla, que es el que tradicionalmente produce la epidermis madura, y tenemos queratinización en los espacios interfoliculares. El pelo, aunque más adelante en la vida uno se esfuerce por quitar pelo de las áreas en donde uno no lo quiere, es en realidad un reservorio de células pluripotenciales a partir de las cuales puede cicatrizar de manera muy importante la piel. Los melanocitos merecen una mención especial. Estas son manchas que ustedes han visto en el 95% de los recién nacidos que reciben. Se llaman melanocitosis dérmica, antes se les llamaba mancha mongólica, y corresponden a un trastorno de la migración que es altamente común de los melanocitos. Los melanocitos están dispuestos al principio en la línea media posterior y poco a poco migran hacia adelante, además de encontrarse, por supuesto, en el epitelio pigmentado de la retina, en el oído medio y en el locus niger intracerebral. ¿Cómo es que caminan todos estos elementos en la superficie de la piel hasta cubrir por completo al embrión? Bueno, lo hacen a través de unas líneas que describió Alfred Blaschko en 1901. Alfred Blaschko fue un dermatólogo alemán al que le llamó la atención el patrón que tenían las marcas de nacimiento en sus pacientes y diseñó las líneas que ahora llevan su nombre y que reflejan mosaicismo. Todos hemos tenido este patrón de migración en la superficie. No se nota porque son iguales las células de una banda y de la otra, pero cuando hay alguna diferencia genética que confiere características de color distintas o características de pelo distintas o de más o menos grosor de la dermis, entonces empezamos a notar estas líneas que traducen migración embrionaria. Y en la cara tienen este aspecto que recuerda, aunque no sigue exactamente este patrón, las líneas de la cara de un tigre. En el pelo pueden formar uno o más remolinos, es más o menos normal encontrar 2 remolinos, pero 3 ya orientan hacia un proceso de la migración que tuvo alteraciones. En el cuello siguen estas líneas verticales y algunas que siguen el borde de la línea de los hombros. Y en el resto del tronco, vean cómo empiezan en la línea media posterior y caminan hacia adelante, y en la medida que el embrión, de tomar la forma de C que tradicionalmente tiene, hacia tomar una postura más longitudinal, esto hace que este dibujo cambie un poco en la cara anterior y en las extremidades sigue un trayecto longitudinal. Esta, por ejemplo, es una lesión conocida por todos ustedes. ¿Alguien me quiere decir qué es? Exactamente, 10 en dermatología de este lado. Es un nevo sebáceo que sigue las líneas de Blaschko. Si me regreso a la diapositiva anterior, vean cómo sigue este trayecto más o menos en una de estas líneas. Es decir, está reflejando un trastorno de la migración embrionaria. Otros patrones que traducen trastornos de la migración embrionaria son el de líneas de Blaschko delgadas, de líneas de Blaschko anchas, este patrón en tablero de ajedrez, o en bandera, este patrón filoide, que es el único que se ha asociado con una cromosomopatía específica y son trastornos en el cromosoma 13.
Este que es se llama parche o placa que no respeta la línea media, y este que es un patrón lateralizado y que además tiene graves defectos del mesodermo. De repente se nos olvida que el mesodermo migra junto con la epidermis, es decir, los derivados ectodérmicos migran junto con los derivados del mesodermo, con las tradicionalmente llamadas somitas, y esta migración es codependiente e interviene una de los factores de crecimiento de una capa con la migración de la otra, de manera que esta migración sea conjunta. Entonces, con mucha frecuencia vamos a encontrar trastornos del mesodermo acompañando trastornos del ectodermo, y más aún podemos encontrar incluso trastornos en las capas derivadas del endodermo en ese mismo segmento, cuando el trastorno de la migración es muy importante. Una cosa más, a mayor extensión superficial con estas características genéticas, podemos inferir que el trastorno que afectó el desarrollo de nuestro embrión ocurrió más tempranamente. Por eso es tan importante distinguir de qué patrón estamos hablando. Este patrón es más tardío que este, por ejemplo. En relación con la anatomía y fisiología de la barrera cutánea, ya habíamos hablado de esta tablita que refleja de manera muy resumida las características más importantes, y vamos a ver cómo evoluciona. La maduración del estrato córneo, que es el que confiere las características de impermeabilidad, ocurre a partir de la semana 24 y es visible a partir de la semana 34. Entonces, todos los recién nacidos que ustedes reciben entre la semana 24 y 34 de edad gestacional, pues tienen una barrera cutánea comprometida. Los que nacen a partir de la semana 34 es mucho menor el compromiso, pero todavía no es lo madura que será la epidermis cuando este niño nace al término entre las semanas 37 y 41, aunque ahora la clasificación del término ya se dividió y entonces hay término temprano y término de en medio y término tardío y tal, ¿no? En el tercer trimestre se produce vernix caseosa, que es el producto de secreciones sebáceas y corneocitos, y que en realidad es como una señal centinela de la producción de factor surfactante por parte de los neumocitos tipo 2. Participan los mismos lípidos, tanto para mantener la tensión superficial del neumocito disminuida, como para cubrir la superficie de la epidermis. En la prematurez encontramos pérdida transepidérmica de agua aumentada en todos aquellos que nacen por debajo de la semana 28 y una mayor absorción percutánea en los que nacen por debajo de la semana 32. Y esto es importante porque nuestros recién nacidos se pueden someter a estímulos tóxicos de manera inadvertida solo por esta mayor absorción percutánea. Y nuevamente las glándulas sebáceas y sudoríparas no son funcionales todavía, incluso en el recién nacido de término. En la piel madura debemos encontrar este modelo que se ha llamado de ladrillos y cemento. Los ladrillos son los corneocitos o queratinocitos del estrato córneo y el cemento son los lípidos que se producen tanto por los queratinocitos mismos como por las glándulas sebáceas. Y en la medida que este modelo de ladrillos y cemento es íntegro, entonces se mantiene el agua donde se debe mantener, se mantiene un manto ácido en la superficie que tiene capacidades antimicrobianas, antimicóticas y antivirales y que debe estar idealmente entre 4,5 y 5,75. Solo que si nosotros agredimos la superficie de la epidermis con jabones, que pueden ustedes ver en dónde están en el pH en la extrema derecha, pues hemos sometido a mucha violencia bioquímica a nuestra barrera cutánea y eso nos va a dar trastornos de la permeabilidad más adelante. Por eso es importante que los dermolimpiadores que utilicemos mantengan o respeten o promuevan el pH funcional del estrato córneo, que es entre 4,5 y 5,75. Bañar a los niños con jabón neutro o con jabones perfumados o con jabones con colorante es exactamente igual. El pH está de 8 hacia adelante. Y nuestros pacientes, yo creo que también ocurre aquí, de repente se bañan con detergente o se bañan con jabón de pastilla del que se usa para lavar la ropa, que está mucho más cercano a la sosa, es decir, a un pH de 10 o 12, que al pH al que habitualmente funcionan las capacidades de la barrera cutánea en su máxima expresión. ¿Cómo está estructurada nuestra barrera cutánea? Bueno, estos son los corneocitos, que están constituidos por queratinocitos y filagrina. La filagrina es una proteína muy importante. Y están rodeados por una envoltura cornificada que les da rigidez y por una envoltura lipídica que confiere impermeabilidad. Y están contenidos por una alta cantidad de proteínas y enzimas que son pertinentes para la función de la barrera cutánea. Estos lípidos son los que están entre los queratinocitos y están constituidos por esta mezcla equimolar de ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol, además de muchos de estos factores que se exportan por parte del queratinocito hacia la superficie.
Más o menos son 1000 los componentes que contienen los cuerpos laminares, que son los que exporta el queratinocito a la superficie para formar este cemento entre los queratinocitos. Y la envoltura cornificada, que es la que le da rigidez, es aquella que sustituye esta barrera de membrana de bicapa fosfolipídica, como es la de cualquier célula, por componentes más rígidos, como los que ven ustedes aquí. Se van depositando de manera secuenciada, junto con los lípidos que se exportan a partir del aparato de Golgi hacia la membrana. Y tenemos aquí involucrina, loricrina, tricoyalina y otras proteínas estructurales que le confieren resistencia mecánica al queratinocito. La filagrina es una proteína particularmente importante. Se encuentra en mayores concentraciones en la medida que migramos hacia el estrato córneo y confiere capacidades especiales para mantener la humedad. La profilagrina se degrada hacia filagrina y la filagrina se degrada en péptidos pequeños que finalmente van a dar lugar al factor natural de humectación. Y vean ustedes en el lado derecho de su diapositiva cómo hay diferencias estadísticamente significativas cuando hay mutaciones específicas en la filagrina que hacen que se pierda esta función de acidificación y humectación. En la primera parte de la gráfica pueden ustedes ver el pH, que está entre 4, 5 y 5 en un sujeto sano que tiene filagrina con su función completa. En cambio, en un sujeto sano, en el que hay mutaciones en la filagrina, vean cómo el pH ha aumentado de manera significativa. Y en el extremo derecho ven ustedes primero a pacientes con dermatitis atópica que tienen filagrina normal o wild type, y en el extremo aquellos que tienen dermatitis atópica con mutaciones de la filagrina. Y nuevamente el pH es estadísticamente diferente de aquellos que tienen las variedades naturales de filagrina. Y en la parte de arriba pueden ustedes ver la tasa de riesgo a la que se somete un paciente que tiene mutaciones específicas de la filagrina en relación con dermatitis atópica persistente, asma alérgica y rinitis alérgica persistente. Otro de los componentes de la barrera cutánea son los péptidos antimicrobianos. Y aquí tenemos catelicidinas, dermcidina y defensinas humanas beta 1 a 4. Estos péptidos son una estrategia evolutiva muy importante que permite, a través de sus capacidades antibacterianas contra gram positivos y gram negativos, contra estafilococo, E. coli y cándida, contra pseudomonas y E. coli, y con su actividad antimicótica y antiviral contra VPH, adenovirus, VIH y virus del herpes, mantener saludable la piel a pesar de que sea el órgano con el que nos comunicamos al exterior y por lo tanto esté colonizado por un número importante de gérmenes, no solamente de bacterias. Nuevamente, la importancia del pH para mantener la piel en su mejor estado es muy importante recordarlo. ¿Qué mecanismos influyen en la acidificación de la epidermis? Bueno, mecanismos importantes como la bomba de sodio-hidrógeno, como la producción de ácidos grasos libres en la unidad pilosebácea, la intervención de fosfolipasa secretora, y aquí algunos de los gérmenes que viven en la superficie hacen que se produzca más o menos fosfolipasa, la relación entre histidina y ácido urocánico, y todas estas funciones derivan de la acidificación. Esencialmente hablamos de integridad y cohesión del estrato córneo, de una mayor capacidad de defensa contra los gérmenes de la superficie, y únicamente se mantiene la barrera cutánea intacta cuando tenemos un componente muy importante de acidificación. Por eso, de vuelta, los dermolimpiadores deben promover, mantener o restaurar el pH adecuado de la superficie. La piel del recién nacido de término tiene algunas características especiales. El 80% de los recién nacidos presentan algún problema de la piel, y eso lo han visto ustedes en su práctica diaria. No es únicamente que presenten melanocitosis dérmica o que tengan un nevo al que hay que darle seguimiento específico, es que prácticamente todos tienen eritema tóxico del recién nacido, tienen miliaria o sudamina, tienen pustulosis del recién nacido o tienen alguna otra señal en la piel de que están sometidos a estrés metabólico. Por ejemplo, en el manejo del recién nacido hospitalario, con frecuencia se pierde la continuidad de la piel y eso lo somete a riesgos específicos cuando se rompen estas barreras naturales. Y finalmente, el recién nacido llega a un lugar en donde hay una serie de estímulos antigénicos que no conoce. Y si además no cuidamos que se trata de un recién nacido con un sistema inmunológico capaz para su edad, pero inmaduro para enfrentar la serie de estímulos a los que lo sometemos, bueno, pues fácilmente lo podemos infectar, incluso aunque no esté hospitalizado.
El ambiente del que venía este recién nacido es líquido, a temperatura constante, estéril y sin fricción, y de repente le salimos con que tenemos esponjitas de mar para bañarlo, estropajos, zacate, fibras chinas y todo lo demás que se nos ocurra, y que hay que quitarle el vernix gaseosa porque pues eso ya no tiene ninguna función, era para cuando naciera y punto, se acabó. Sin embargo, el vernix gaseosa contiene una alta cantidad de estos péptidos antimicrobianos de los que apenas hablábamos, que defienden a nuestro recién nacido de todos los estímulos antigénicos a los que va a estar sometido a partir de ahora. La flora que fácilmente coloniza la superficie está constituida por Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Klebsiella y E. coli, y aquí interviene la vía de nacimiento. Si la vía de nacimiento es por cesárea, entonces los gérmenes que colonizan la piel de nuestro recién nacido son los de la piel del abdomen de la madre. En cambio, si el nacimiento ocurre por vía vaginal, se coloniza por la flora propia del tracto genital o del área perineal de la madre. ¿Y qué tan rápido se coloniza? Bueno, vean ustedes cómo se midieron aquí las unidades formadoras de colonias de bacterias entre la hora 2 y 5 después del nacimiento, en la axila, la piel cabelluda y en la ingle, y estas fueron las cifras que encontraron. Pero a las 24 horas y a las 48 horas y a los 5 días. Esto no significa hay que mantener a los recién nacidos estériles, no. Significa que hay que cuidar cuáles son los gérmenes que colonizan a nuestros recién nacidos. No es lo mismo que se colonicen de las bacterias de su madre o de su familia, que son con las que va a convivir en el futuro, a que se colonice de gérmenes intrahospitalarios altamente agresivos y con resistencias a diferentes estrategias antimicrobianas. La epidermis tiene entonces estas características. Es una barrera incluso en el líquido amniótico en el recién nacido de término. Nuestros niños no nacen de características normales con la piel hinchada ni con los pliegues exagerados como lo hace un niño de postérmino. De hecho, es una señal de maduración mantener esta capacidad de impermeabilidad. En los prematuros, mantener un ambiente húmedo permite que disminuya la pérdida transepidérmica de agua. Y esto es importante porque nuestros recién nacidos pueden perder hasta el 30% de su peso solamente por pérdidas insensibles en una unidad de cuidados intensivos neonatales. La sudoración va a ocurrir de manera paulatina a partir de la semana 32 y con el desarrollo cefalocaudal. Y si nuestro niño nace más o menos en la semana 28, lo que vamos a obtener es una maduración acelerada de esta barrera epidérmica. No ocurre en los que nacen antes de la semana 28. Se les toma hasta que corrigen la prematurez hasta alcanzar la semana 28 para que empiece esta madurez acelerada. Finalmente, tenemos una sensibilidad adecuada en los recién nacidos, que también es parte de la medición de su índice de maduración en relación con la edad gestacional y que les hace saber que están sometidos a estímulos agradables o a estímulos nociceptivos. Y tienen una capacidad de cicatrización altamente efectiva. En realidad, para que una cicatriz persista más allá del periodo neonatal, significa que verdaderamente hubo una agresión muy importante, que ese niño requirió la intervención, por ejemplo, de más de una venodisección o de la colocación de muchísimos apósitos adhesivos en la superficie de la piel. La mayor parte de los recién nacidos que ustedes atienden les quedan una o dos cicatrices que desaparecen rápidamente. En relación con la barrera a la luz, el estrato córneo y la melanina están disminuidos en el recién nacido incluso de término. Los mecanismos enzimáticos para lidiar con los radicales libres, como es la superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión, están disminuidos únicamente por la edad que tienen. Y los mecanismos no enzimáticos como el ácido ascórbico y el beta-caroteno también están en menor proporción que en la adultez. Los mecanismos de reparación de DNA son competentes desde el primer momento, pero no debemos abusar de su capacidad de reparación. Los productos para bebé, bueno, pues son todo un universo, ¿no? Cada vez que ustedes van al supermercado o a la farmacia y entran al pasillo de los productos para bebés, bueno, pues hacen esta misma cara, ¿no?, de perplejidad, de ¿y ahora qué le vamos a poner al bebé o por qué? Y se sabe que en realidad nuestros recién nacidos están en contacto con alrededor de 80 sustancias químicas potencialmente antigénicas en el primer mes de vida. Unas a través del baño y otras pues porque les pusieron loción para bebé, cosméticos para bebé y etcétera, etcétera. Todos estos estímulos antigénicos son inadecuados, son con el potencial de generar una respuesta alérgica más adelante. En realidad deberían someterse al menor número de estímulos antigénicos en la medida de lo posible.
En relación con el baño, lo adecuado es retirar la sangre, de manera que esto no sea una fuente de contaminación, y manejar el vernix gaseosa de manera muy gentil para que se remueva por sí mismo en los siguientes días. No hay ninguna urgencia de bañar al niño. Si el niño está con riesgo de infección, tampoco eso se le va a resolver bañándolo y quitándole el vernix gaseosa y sometiéndolo a esterilización de la superficie de la piel. En las primeras 2 a 4 semanas solo se requiere agua tibia con un paño. Y en el recién nacido de término es importante que se bañe porque esto también mantiene la piel hidratada. En el recién nacido de pretérmino hay que cuidar el baño de inmersión, dado que pueden perder temperatura muy rápidamente. Y el muñón umbilical únicamente se debe mojar una vez que se ha caído el cordón umbilical, el muñón, y que no hay catéteres que invadan esta vía. Inicialmente no se requiere un baño prolongado. 5 minutos es suficiente como para que el niño entre en contacto con el agua y lo demás. Y se debe utilizar preferentemente sustitutos Sindet que mantienen el pH de la piel de manera más gentil que los que son detergentes. Sindet significa detergente sintético y tienen mucha mayor nobleza para manejar el pH de la piel. El área genital, pues se deben cuidar que no queden detritus de las evacuaciones en los labios mayores que puedan generar una infección urinaria más adelante, y los genitales masculinos se debe enjuagar el área correspondiente al prepucio de manera gentil en cada cambio de pañal. Y las axilas y las ingles también se deben secar de manera completa. De otro modo, sobre todo en los ambientes muy calurosos y muy húmedos, se favorece la colonización por hongos. En relación con cuáles jabones utilizar y por qué dermolimpiadores, bueno, vean ustedes cuántas unidades de pH cambia el pH de la piel con la utilización de diferentes agentes, sean Sindet o sean jabones habituales. Entonces, si ustedes tienen en el baño de su casa Cest, Tocamay o Rosa Venus, vean dónde acaba el pH de la piel. Y se tarda 2 horas en regresar a su pH anterior, es decir, a mantener sus capacidades antimicrobianas. Lo mismo va si les ponen en el área en la que se deben lavar las manos en el hospital cualquier jabón de estos. Levante la mano quien tiene Rosa Venus en el área donde se lava las manos. ¿Verdad que sí? Bueno, no significa no se laven las manos, significa que hay que lavarse las manos con dermolimpiadores más gentiles. No es únicamente en el sentido de huele bonito y tal, sino que en la medida que el pH de la superficie de la piel del proveedor de salud, léase médico, enfermera, etcétera, se mantenga más cercano a sus capacidades normales, menos posibilidades hay de que se convierta en un vector de transmisión de gérmenes hospitalarios. En cambio, si este pH está por acá danzando, pues las pseudomonas y la Klebsiella y la E. coli están felices de la vida y se transmiten de un paciente al otro en lo que la superficie de la piel del médico o de la enfermera recupera sus características habituales. Estas son las diferencias entre lavar la piel con un Sindet y hacerlo con un jabón. Este es el momento del lavado y este es los minutos posteriores en los que se va recuperando de manera paulatina la acidez de la superficie. Y pueden ustedes ver cómo es mucho más gentil con la barrera cutánea utilizar un dermolimpiador, es decir, un Sindet, que utilizar un jabón habitual. ¿Qué es lo que ocurre con el aseo? Ustedes han sentido, después de que se lavan las manos con cualquier jabón diferente de dermolimpiador, pues secas, ¿no? Y esto ocurre porque se remueven los lípidos que son necesarios para mantener las capacidades de la barrera cutánea de las que ya hablábamos hace un rato. Se desnaturaliza la queratina, es como si le pusieran sosa directamente a la pobrecita queratina. Se hinchan las membranas celulares, se rompen los enlaces disulfuro, se pierde la capacidad de retención de agua que tiene de manera natural la piel. Por eso sienten las manos como de cartón después. En relación con la tecnología de los dermolimpiadores, bueno, pues empezamos en sosa y grasa de cerdo, ¿no? Y el jabón con el que se lava la ropa de pastilla sigue siendo sosa con grasa de animal. Y poco a poco ha mejorado la tecnología de los jabones y aquí se inventaron los Sindets alrededor de los 50 y poco a poco hemos tenido jabones en los que se han agregado más emolientes, cada vez más emolientes, y la tecnología ultra gentil, que es en donde estamos en este momento, preservando de manera mejor el pH ahora que antes. Esto es lo que hace un limpiador habitual. Llega a la superficie de la célula y arranca los lípidos estructurales de la célula. En cambio, un dermolimpiador que contiene lípidos adicionados arranca los agentes que no queremos en la superficie, pero va reponiendo y restaurando la barrera cutánea en la medida que limpia.
¿Qué cuidados particulares requieren algunas áreas de los recién nacidos? Bueno, se sabe que usar clorexidina alrededor del muñón umbilical es mejor que otros agentes, dado que el alcohol, el hexaclorofeno y la yodopovidona pueden tener efectos deleterios. El alcohol deshidrata, la yodopovidona se puede relacionar con hipotiroidismo y el hexaclorofeno se puede relacionar con daño neurológico. Y se sabe que el uso de clorexidina disminuye la colonización con gram positivos. Cuidados específicos del área del pañal, y aquí hay muchas controversias y seguramente se los preguntan también sus pacientes. Así de, ¿qué marca de pañal uso, doctor o doctora? Incluso ahora hay pañales de tela de tecnología diferente, es decir, no es solamente el pañal que era un triangulito adicionado con una membrana impermeable como un calzón de hule. Ahora están estos pañales que tienen diferentes capas de tela y donde se puede poner un apósito en una bolsa interna que es capaz de absorber los líquidos y alejarlos de la superficie de la piel. Preguntas importantes que hace el cuidador: cada cuánto le pongo el pañal, cuántos le pongo, sobre todo en relación con el costo que tienen los pañales desechables. Si uno le dice a una mamá cuando está embarazada, haga cuentas porque el primer mes se va a gastar un titipuchal de dinero en pañales desechables, pues se empieza a arrepentir de estar embarazada, ¿no? Esa es una cuenta que debió hacerse antes de embarazarse, ¿no? No solamente en relación con los pañales, sino en relación con el cuidado de la salud, la educación, etcétera. En general, lo que se debe hacer es cambiar el pañal en cuanto el niño orine o evacúe, y eso en el recién nacido pues incluye 10, 12 o más pañales en los primeros días. ¿Cómo se debe asear el área? Hay multitud de toallitas húmedas que son de celulosa, que es dura, es papel esencialmente, al que se le adicionan diversos limpiadores y perfumes para que mantengan diferentes características. Se han hecho estudios diversos comparando estas toallitas húmedas con otras maneras de limpiar la piel y se sabe que la mejor manera es una mezcla de 9 partes de agua con 1 parte de aceite, y este aceite puede ser aceite vegetal de la que use la mamá para cocinar o aceite mineral de la que se usa habitualmente en el aseo del bebé. Y se debe asear únicamente con algodón en rama, de manera que se remuevan por medio de los lípidos las materias grasas que contiene la materia fecal y por medio del agua los solutos que contiene la orina. No es conveniente usar toallitas limpiadoras y este es asunto importantísimo, no se deben utilizar esteroides ni antibióticos en el área del pañal. Ya sé que hay muchas casas comerciales en cuya información para prescribir dice: doctor, doctora, ¿puede usted utilizar este corticoide porque es de muy bajita potencia en el área del pañal? No, por favor. Esto tiene implicaciones muy serias. El área del pañal es un área sometida a oclusión y a calor mayor que el resto de la piel, y esto potencia de manera muy importante hasta 1000 veces la absorción del corticoide que ustedes ponen. Esto da como resultado que nuestros niños a los que se les ha aplicado un corticoide en el área del pañal tengan Cushing, obesidad y catarata por el uso de corticoides en el área del pañal. Entonces, no nada de nada más un día, nada más 2 días, no. El corticoide nunca se debe utilizar en el área del pañal, 1, por razones de daño de las que ya hablamos, y 2, porque puede enmascarar asuntos graves, gravísimos, como histiocitosis de células de Langerhans, que evidentemente no es lo más frecuente cuando hablamos de dermatitis del área del pañal, pero yo creo que a ninguno le gustaría saber que trató inadvertidamente una histiocitosis de células de Langerhans, quitándole a un niño la oportunidad de atención oportuna. Otros asuntos: pastas para rosaduras se deben utilizar cuando el niño tiene una rosadura, no antes, no son preventivas. La prevención es asear el área del pañal cuantas veces sea necesario. Y el uso de antimicóticos está justificado únicamente cuando hay una infección por un hongo. Y esto habitualmente ocurre al 3er día de que no se ha resuelto la dermatitis del área del pañal y no antes. Tampoco es conveniente utilizarlos de manera profiláctica porque los hongos, que viven de manera natural en la piel, desarrollan mecanismos de resistencia y entonces cuando ustedes requieran utilizar un antimicótico ya no va a tener ningún resultado. Acerca de los emolientes, hay diversos estudios desde hace ya muchos años en los que los aceites vegetales contribuyen a mantener la barrera cutánea, aunque se necesitan otros elementos para mantener su integridad, e incluso hubo muchos protocolos de nutrición transepidérmica en la que a los niños desnutridos se les untaba aceite vegetal varias veces al día y esto mejoraba su perfil lipídico sanguíneo. Esto sí ocurre, sí es una ventaja para los niños desnutridos, pero también hay que utilizar otras estrategias.
Por otro lado, esta aplicación de emolientes, tanto aceites vegetales como otros en la piel, permite un mejor desarrollo neurológico al estimular toda la piel del niño en un periodo corto. Esto además disminuye la pérdida transepidérmica de agua. Asuntos importantes: no hay que usar ninguna cosa lipídica cuando ustedes vayan a utilizar fototerapia de la que aumenta la temperatura de la superficie corporal de los niños. Cuando se vaya a utilizar fototerapia de LED o de luz fría, no hay ningún inconveniente, pero a menos que únicamente ustedes tengan todas sus unidades de fototerapia de luz fría, seguramente algunos utilizarán todavía lámparas de las que generan aumento de la temperatura en la superficie corporal de los niños y se deben utilizar con precaución con la finalidad de evitar quemaduras. Vamos a hablar sobre la piel del recién nacido de pretérmino y algunas particularidades. Ustedes se acordarán de esta foto de hace unos años en la que la edad gestacional que se refería de esta niña era 22 semanas. Quizás es la prematura más pequeña que haya reportada en el mundo y lo que se sabe es que sobrevivió con algunas secuelas, pero no las terribles secuelas a las que le tenemos tanto miedo en relación con el manejo de la prematurez. Pero estos son los recién nacidos que ustedes y yo atendemos en los hospitales. Son niños con la piel muy frágil por inmadurez, pero que además están desnutridos y sometidos a estímulos nocivos desde el embarazo. En la medida que este niño madura, vean cómo cambian las características de la piel, de ser muy roja, muy vasodilatada, que en realidad es porque los estratos de la epidermis están muy delgados, no porque tenga mayor vasodilatación. Este estrato córneo se hace más grueso y ya no se nota tanto este color rojizo y se van ocultando poco a poco los vasos sanguíneos en la medida que este niño gana peso. Nuestro recién nacido de pretérmino tiene menos impermeabilidad de la piel y la piel menos espesa, lo que condiciona una pérdida importante del peso corporal a partir de agua. Y tiene una mayor capacidad de absorción con una mayor capacidad de toxicidad, tiene menos vernix gaseosa, menos capacidad inmunológica, menos melanocitos y menos tejido celular subcutáneo. En relación con la pérdida transepidérmica de agua, vean cómo rápidamente, en la medida que nace el niño de la semana 26 o 28 en delante, se acelera la maduración de la barrera cutánea con la finalidad de disminuir la pérdida transepidérmica de agua. Y a lo largo del primer mes de vida ya habíamos hablado de que hay muchísimos productos de venta libre con sustancias químicas que pueden causar reacciones inmunológicas y que nuestro estrato córneo es delgado y más frágil en el recién nacido prematuro. En relación con la toxicología, estos son los agentes a los que habitualmente está sometido un recién nacido prematuro. Alcohol, y esto pues todos tenemos que usar alcohol antes de puncionar al recién nacido, solo que el alcohol también tiene efectos tóxicos. Pueden estar en contacto con sales de aluminio, ácido bórico, benzalconio, yodopovidona, prilocaína, corticoides, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos agentes se absorben con mucha mayor eficiencia en la piel del recién nacido prematuro. En relación con la fototerapia, ¿qué efectos tiene en la barrera cutánea? Bueno, idealmente lo que queremos es un espectro entre 460 y 490 nanómetros con el fin de fotoisomerizar la bilirrubina indirecta y que no produzca los terribles efectos del kernicterus en el cerebro de nuestro niño. Y eso se puede conseguir por diferentes medios. Esta luz azul, bueno, pues produce este espectro y las luces de LED producen diferentes espectros de acuerdo al color del que estemos hablando. Pero, ¿qué pasa con la barrera cutánea y el melanocito en el largo plazo? Bueno, en ratones, la radiación ultravioleta en el periodo neonatal puede ser suficiente para producir melanoma. Y si se agregan dosis adicionales más allá del periodo neonatal, bueno, el riesgo de melanoma es mucho más alto. Porque los melanocitos inmaduros retienen los efectos indeseables de la radiación UV a lo largo de la vida. De hecho, el 80% de la radiación UV total que recibe un individuo a lo largo de los 80 años de vida, tanto hombres como mujeres, el 80% se obtiene antes de los 18 años. Y de ese, un muy alto porcentaje se obtiene aún en el primer año de vida. Ustedes seguramente tienen presente que sus pacientes les preguntan a los cuántos meses ya pueden llevar a su niño a la playa o qué fotoprotector debe usar un niño de 2 meses. Bueno, ningún niño menor de 6 meses se debe exponer de manera intencional al sol. Intencional me refiero por ir a la playa.
Evidentemente que el manejo de la hiperbilirrubinemia multifactorial común pues requiere baños de sol 20 minutos al día detrás de la ventana, cuidando la hidratación y el control de la temperatura del niño. Pero eso es una exposición diferente de vamos a la playa y que el niño se queme, se broncee y use lentes oscuros. No hay ninguna razón para someter la piel del recién nacido ni del lactante menor a los estímulos dañinos que da la radiación ultravioleta. En relación con las funciones de la radiación ultravioleta para la síntesis de vitamina D y la maduración ósea, con que nos dé la luz solar en la superficie equivalente al dorso de ambas manos del sujeto del que estemos hablando, durante 5 minutos al día es suficiente para la síntesis de vitamina D, tanto en los recién nacidos como en los adultos. Entonces, verdaderamente se necesita uno esforzar para tener raquitismo en un país como México, en el que hay sol los 365 días del año. ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, el sistema inmunológico en nuestro recién nacido es inmaduro y por lo tanto se pueden tolerar antígenos anormales que se producen por parte de los melanocitos dañados a través de la radiación ultravioleta y por lo tanto eso da un mayor riesgo de producción de melanoma. Se estima que se absorbe cerca del 60% de la radiación ultravioleta generada por luces azules y que hay un mayor acceso al melanocito por la delgadez propia de la epidermis en esta edad. Y esto produce radicales libres y daño al DNA mitocondrial y nuclear. También produce quemaduras y los dispositivos LED no producen radiación ultravioleta, tienen un espectro diferente de luz. Y se sabe que hay un aumento en los números de los nevos melanocíticos en los niños sometidos a fototerapia. Es más, se ha medido el efecto que ocurre en el núcleo de los queratinocitos cuando se somete a los recién nacidos a fototerapia. Todos estos puntitos blancos que ven ustedes en la parte de abajo son el material nuclear del queratinocito cuando se corre en un gel de agarosa con electroforesis. Cuando hay daño y se fragmenta el DNA, se produce este fenómeno en cola de cometa, porque ya no migra todo el paquete del DNA junto, sino migran los fragmentos diferentes de acuerdo con su peso molecular. Esto señala todo el daño que ocurrió en el núcleo del queratinocito en la medida que se sometió a radiación ultravioleta. Se ha medido también este riesgo en el largo plazo. Por ejemplo, en 747 adolescentes se evaluó cuántos habían recibido fototerapia y cuántos no en el periodo neonatal y cuántos tenían nevos melanocíticos atípicos más adelante. Y se vio que había 25% de los pacientes que no habían recibido fototerapia tenían nevos atípicos, los que sí habían recibido fototerapia, contra 19% que no habían recibido fototerapia. Y eso da un riesgo relativo de 1.32, que aunque está muy cerca de la unidad, no rebasa la unidad, es decir, tiene valor epidemiológico y potencialmente valor clínico. Aún no hay una guía de manejo precisa, pero sí se sugiere que todos los recién nacidos sometidos a fototerapia tengan seguimiento por parte del dermatólogo de manera anual con la finalidad de detectar los nevos melanocíticos atípicos. Y se han hecho otros estudios, por ejemplo, en 58 pares de gemelos y en un conjunto de trillizos, en los que uno de los gemelos recibió fototerapia por ictericia neonatal y el otro no, se evaluaron los nevos melanocíticos y los nevos melanocíticos atípicos. Y pueden ustedes ver en la extrema derecha al gemelo que sí recibió fototerapia, cómo tiene un mayor número de nevos melanocíticos atípicos y por lo tanto un mayor riesgo de tener melanoma más adelante. En relación con las dermatosis iatrógenas en el recién nacido críticamente enfermo, tenemos las lesiones mecánicas y aquí están ocasionadas por estratos más delgados de la epidermis, por menos interdigitaciones entre la epidermis y la dermis, por una menor cantidad de colágena, por adhesivos agresivos en las cintas, cuya finalidad es permanecer ahí, pero pues cuando uno los arranca con todo y epidermis, un umbral menor para dermatitis por contacto por estas capacidades inmunológicas diferentes y un riesgo alto de quemaduras tanto químicas con las soluciones que se extravasan con frecuencia como por contacto. Estos son los recién nacidos a los que no se les ha cuidado adecuadamente la piel. Se les pusieron parches para los electrodos de registro del electrocardiograma, pero no me gustó cómo quedaron, mejor se los arranco y se los pongo en otro lado, ¿no? Solamente les quisiera recordar que esto es aproximadamente el 2% en cada área de la superficie corporal del recién nacido. Recordemos que el 1% es la palma de la mano del sujeto afectado. Entonces, colóquense su palma de la mano 4 veces y ahora imagínense que tienen perdida esa superficie de la epidermis porque alguien les quitó un electrodo para registro del electrocardiograma. Como que no es agradable, ¿no? Para los recién nacidos tampoco. Entonces,
Por favor, hay que tener mucho cuidado con la cantidad y tipo de adhesivos que ponemos. Y si voy a poner un adhesivo es porque lo requiere el paciente. Pero una vez que lo puse, no se quita de ahí hasta que la piel, por sus propios mecanismos de maduración y de replicación celular, lo va levantando poco a poco. Y si se levanta o tiene sangre, bueno, pues le recorto la porción que tiene sangre, es decir, no arranco por completo el adhesivo porque eso va a requerir un mayor esfuerzo del recién nacido para reepitelizar y para cerrar esa barrera hacia la infección. Y en la medida que utilicemos manguitos de toma de presión arterial con los bordes rígidos o duros, bueno, pues hay que tener cuidado con estas cortaduras o heridas. Aunque sean recién nacidos críticamente enfermos, se mueven y son capaces de ocasionarse estas quemaduras y estas heridas. En relación con el manejo de soluciones altamente hipertónicas, hay que tener mucho cuidado. Evidentemente no queremos que el niño tenga insuficiencia cardíaca o sobrecarga de volumen, pero tampoco queremos que tenga esta herida a través de la cual se va a contaminar por gérmenes muy agresivos. Entonces, ¿qué cuidados habría que tener? Minimizar la exposición a sustancias químicas. Aunque la mamá y el papá les quieran traer 80 productos, los menos que sean posibles. Cuidado con los sitios de punción, hay que usar alcohol justo antes de puncionar y no 4 veces en lo que voy por la jeringa, chin, se me olvidó la lanceta, me voy a traer no sé qué y someto varias veces a aseo el área que voy a afectar. Se puede utilizar clorexidina con 2 aseos de 10 segundos en esta concentración y clorexidina incluso hasta el 2% para el baño y enjuagar con agua estéril a nuestros recién nacidos hospitalizados. Evitar la yodopovidona por los asuntos de los que ya hablamos, vigilar la presencia de adhesivos y electrodos y removerlos de manera paulatina o bien utilizar parches hidrocoloides como Duoderm o hay de otras marcas para colocar sobre esos los adhesivos que voy a estar poniendo y quitando. Se pueden utilizar Opsite, Tegaderm o incluso Egapac o de este plástico adhesivo de cocina para las áreas que deba tener muy cuidadas. Cuidado con los fomites que finalmente representan focos infecciosos y en relación con el manejo de enfermería, que aquí la enfermera neonatóloga tiene un papel importantísimo, se debe evaluar la piel al ingreso del paciente, no únicamente en el sentido de está marmóreo o no, también evaluando todos estos parámetros tanto al ingreso como cada 4 horas, evaluando la turgencia, el color, la perfusión, el llenado capilar, si tiene o no tiene soluciones de continuidad, evaluando si tiene trastornos congénitos que a veces están presentes únicamente el primer día y que al segundo día ya no están. Y en relación con el manejo de incubadora, pues se deben movilizar. También nuestros recién nacidos tienen úlceras de presión cuando no los manejamos de manera adecuada o cuando no utilizamos colchones de agua o de espuma. Las heridas se deberán manejar con agua estéril y utilizar apósitos semioclusivos con petrolato que permitan la migración del fibroblasto y del queratinocito para cicatrizar y únicamente cuando están infectadas se debe utilizar agua y jabón y la administración de antibióticos dependerá del estado general del paciente. Si no tiene manifestaciones de sepsis, pues no necesita antibióticos sistémicos. Prevención de las lesiones térmicas. En alguna ocasión alguien me preguntó, doctora, la fototerapia es profiláctica, ¿verdad? Y todos ustedes y yo sabemos que la fototerapia tiene su indicación particular. Y si no se reúne el criterio que ese niño en particular requiere para recibir fototerapia, pues no recibe. Es así como si le quisiéramos poner un yeso para inmovilizar una extremidad de manera profiláctica a alguien. La fototerapia es una medida de tratamiento, no una medida profiláctica. Y se deben vigilar las lámparas de fototerapia. A veces se nos olvida que llevan ya ahí 1000 años y que no se les ha dado el mantenimiento necesario. Hay que vigilar la perfusión de las extremidades, evitar los vendajes compresivos o los manguitos de presión arterial que estén muy ajustados, utilizar colchones de agua o espuma, movilizar frecuentemente a nuestros niños. Y muy importante en relación con la higiene del personal, hay que considerar que todos nos debemos cuidar la integridad de la piel. No nos debemos lavar de manera agresiva ni tallarnos violentamente. Todos debemos utilizar las uñas cortas en el manejo de un recién nacido, no utilizar joyería, relojes y todo lo demás, en lugar de tallarnos violentamente con cepillos. El aseo debe ser con jabones alcalinos o neutrales, es decir, no necesariamente antimicrobianos. Se puede utilizar clorexidina, ya no se recomienda el aseo quirúrgico de manera rutinaria y tampoco es necesario utilizar una bata con cada paciente. En relación con la integridad de la barrera cutánea,
pocas veces nos damos cuenta que si le mantenemos la piel sana a nuestro niño, estamos en realidad previniendo de manera activa el riesgo de que tenga sepsis, meningitis, artritis séptica, neumonía, endocarditis, etc. Es nuestra primera barrera inmunológica. Y si nosotros no nos percatamos de su importancia, luego nos quejamos de que el paciente no se puede destetar del ventilador, de que no madura, de que no gana peso, pero está gastando toda su energía, que es poquita, en tratar de mantener íntegra la barrera para mantener el calor y el agua en donde lo debe mantener. En relación con los emolientes fisiológicos, los mejores son los que tienen un balance equimolar de ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol semejante al que mantiene de manera natural la barrera cutánea. ¿Qué otros agentes pueden encontrar ustedes en los emolientes? Dimeticona, que reduce la pérdida transepidérmica; glicerol, que activa las transglutaminasas y por lo tanto retiene más agua en la epidermis; ácidos grasos libres, como los que están en los aceites vegetales, que llenan las fisuras entre los corneocitos; y colesterol y escualeno, que son lípidos estructurales de la propia barrera cutánea. ¿Qué hay que hacer en relación con la fotoexposición fuera del ámbito médico? Bueno, pues esta es una niña que fue de vacaciones y que acabó toda achicharrada y por lo tanto aumenta su riesgo de tener cáncer de piel más adelante, igual que este adulto que se quemó toda la piel. Las camas de bronceado son un asunto mayor al que se le debe dar importancia. En los países civilizados está prohibido que los niños y adolescentes acudan a las camas de bronceado, pero en México todavía no hay legislación al respecto. Y aquí van los mismos señalamientos de los que hablábamos en relación con la fototerapia. ¿Cuándo empezar a fotoproteger? Antes de los 6 meses no se necesita porque ningún niño de esta edad debe estar expuesto de manera intencional al sol. Y a partir de ese momento se debe dar fotoprotección física, es decir, manga larga, pantalones, sombrero, lentes oscuros con protección UV y conductas activas de evitación de la radiación solar en las horas pico, es decir, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y se pueden utilizar fotoprotectores específicos como protectores solares de pantalla que se deben utilizar diario. Yo sé que ustedes saben que diario significa todos los días, pero a mí me sorprende que le indico a mis pacientes que el fotoprotector es diario y lo que me preguntan es, ¿entonces me lo debo poner todos los días? Sí, diario significa todos los días. Aunque llueva, aunque esté nublado, aunque no salga usted de la casa, el fotoprotector diario significa todos los días y en toda la piel descubierta. En Australia, por ejemplo, estas son las gorras obligatorias para los niños que acuden a la escuela. Niño que no lleva esta gorra, niño que no entra a la escuela. Así deberían estar nuestros niños en lugar de hacer ejercicio a las 12 del día en el rayo del sol. El factor de protección solar puede conferir una falsa sensación de seguridad pues si me protege 15 veces más porque es factor de protección solar 15, puedo estar 10 minutos por 15, pues como 150 minutos en el sol y eso no necesariamente es así. Es conveniente utilizar estas prendas de protección solar de manera que no sometamos a la piel a estímulos oncogénicos que no son necesarios. Creo que hemos cubierto nuestros objetivos y les quisiera hacer solo un par de anuncios. El Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica tiene sesiones mensuales, las tenemos una vez al mes y este es el contenido de nuestras sesiones. Difieren evidentemente del objetivo que estemos buscando, pero los invitamos cordialmente. Esta es la dirección de la página electrónica del colegio. Tenemos cada año un curso de dermatología pediátrica al seno de la Sociedad Mexicana de Pediatría. El próximo será 9, 10 y 11 de marzo de 2015. Y doy cada año un curso de dermatología para el médico de primer contacto en el hospital en el que laboro. El próximo será en estas fechas. Y finalmente nuestro 9º Congreso Mexicano de Dermatología Pediátrica, en donde me encantará verlos a todos, será los días 1 al 4 de octubre en la Ciudad de México. La información aparecerá en breve en la página del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Tenemos unas preguntas de la gente que se subió a la plataforma. La doctora Emma Natalia Ortiz de Zacatecas dice, ¿qué tanto afecta la helioterapia baños de sol cuando la indicamos en caso de ictericia, así como la fototerapia? Esto en relación a la radiación ultravioleta con riesgo a melanoma. Es una de las cosas de las que hablábamos a lo largo de la plática, la indicación de helioterapia de 20 minutos detrás de la ventana, sin que el niño pierda temperatura ni pierda calor,
no confiere un riesgo mayor de melanoma, pero la aplicación de fototerapia sí se sabe que aumenta el número de nevos melanocíticos que son un factor de riesgo para tener melanoma. No hay todavía estudios duros que digan, niño que recibe tantos días o tantas horas de fototerapia tiene X riesgo de melanoma. Eso es una investigación que está pendiente, pero sí se sabe que aumenta el riesgo de tener nevos melanocíticos displásicos que por sí solos son un factor de riesgo para melanoma. Ok, gracias. La doctora Lucía Cuevas, en recién nacidos de término, ¿sugiere solo secado o limpieza con vaselina, aceite o baño con agua? En realidad es solo baño con agua y posteriormente la aplicación de un lubricante que es cualquier crema blanca, líquida y sin perfume, es decir, que contiene aceite y agua. No se debe aplicar únicamente un lípido a la piel. Antes se recomendaba únicamente aplicar aceite mineral y esto se sabe que no es suficiente para mantener las características de la barrera cutánea. Se necesita una crema, es decir, agua, un vehículo agua-aceite, para mantener de mejor manera las características de la barrera cutánea. No se recomienda vaselina sola ni aceite mineral sola. Doctora, en hospitales donde usted ha trabajado, ¿qué tanto choca su idea de que el niño recién nacido no se dé el baño típico que se hace en todos los hospitales? ¿Lo adquieren o siguen con sus costumbres? No, sí lo adquieren. Al principio cuesta un poco de trabajo, pero no es únicamente convencer al personal de salud de esto, más bien es convencer a los pacientes de los beneficios que tiene mantener la barrera cutánea íntegra. Y sí se consigue. Requiere un poco de educación, pero se consigue. La doctora Ortiz Berumen de Zacatecas, ¿qué tipo de crema se recomienda para recién nacido? En general, las que tienen menos sustancias alergénicas. Alergénicas, entendámoslo rápidamente como colorantes o perfumes, o todas estas que dicen que tienen colágeno y que elastina y que En realidad se requiere una crema con pocas sustancias alergénicas, que sea blanca, líquida y sin perfume. Y hay muchas comerciales que se podrían aplicar, solo hay que buscar en la etiqueta la que tenga menos número de componentes químicos. Por ejemplo, podría usarse Lubriderm, Nivea, Heinz, que son las que están fácilmente disponibles. Hay otras que tienen grado médico, que son menos alergénicas todavía. Fisiogel es un muy buen emoliente que cumple con las características de preservar la barrera cutánea por este balance equimolar de ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol. Sin embargo, no todo el mundo tiene a su alcance Fisiogel, entonces de manera genérica, cualquier crema que sea blanca, líquida y sin perfume. El doctor Gonzalo Laguni Rivera de Veracruz, con relación a los emolientes, ¿se usan solo en pieles atópicas o muy secas? No, se deben utilizar en todas las personas. Durante el baño, aunque se utilice únicamente agua, se remueven lípidos estructurales de la piel. Y lo que se debe hacer después del baño es reponer estos lípidos estructurales a través de crema, es decir, un vehículo de agua-aceite que repara las fisuras que quedan en la barrera epidérmica. Perfecto. ¿De la concurrencia alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Existe algún tamizaje en pediatría dermatológica que se lleve a cabo en la actualidad? ¿Tamizaje? Creo que no estoy entendiendo bien la pregunta. Ya entendí. Más del 90% de los recién nacidos tienen alguna lesión en la piel. De manera genérica, todos los que estamos a cargo de los recién nacidos tendríamos que revisarle la piel a los niños de pe a pa. Esto no se hace en este momento de manera rutinaria, más que con fines de investigación, pero todos tendríamos que revisarle la piel a los niños toda. ¿De cuántos niños tienen lesiones diferentes de las transitorias del recién nacido? Por ejemplo, ¿cuántos tienen nevos? Manchas mongólicas o melanocitosis dérmica la tienen el 95% de los mestizos mexicanos. También la tienen los niños asiáticos y el resto de los niños latinoamericanos, y los que tienen ascendencia caucásica o ascendencia europea es mucho menos común. ¿Cuántos tienen nevos? Más o menos el 10%. Y pueden ser nevos melanocíticos pequeños o grandes, pueden ser nevos sebáceos, pueden ser nevos lipomatosos, pueden ser nevos de Becker, pueden ser nevos hipopigmentados o nevos hiperpigmentados, por dar un panorama genérico. ¿Cuántos tienen síndromes asociados a nevos? Por ejemplo, síndromes neurocutáneos. Son el 10% de los que tienen nevos, más o menos.
En relación con la carga de enfermedad dermatológica, tampoco es un asunto que tengamos resuelto, no solo en México, sino en el mundo. No sabemos de qué por completo se enferman nuestros niños. Sí, doctor. Me quedé con la duda, ¿las lámparas que están así en los consultorios emiten también radiación? Sí, en una porción muy pequeña. Tampoco es que nos vayan a causar melanoma las lámparas de si balastra está uno larga y tal, ¿no? 5 o 6 horas diarias bajo esa intensidad. Por eso debe uno utilizar fotoprotector todos los días. ¿Se acuerdan que dije fotoprotector diario es de todos los días? Todos los días. En relación con la dosis de radiación UV que uno recibe todo el día, la de las lámparas es poquita. Le da uno sol mientras sale a comer, mientras está en el coche, mientras está en la ventana del consultorio. Y esa radiación es mucho más importante que la de la lámpara. Yo, acá. Solo en las superficies expuestas, pero depende de qué tela tenga uno, la fotoprotección que uno tiene. Si uno anda muy ligerito de ropa, es decir, con ropa de colores claros y de trama poco cerrada, eso fotoprotege menos que si es de trama cerrada como la mezclilla. Nada más que ya quiero verlos en este clima, disfrazados de mezclilla todo el día, no creo. Va a estar muy complicado. Gracias. Buenas noches. Acá. Sí. Buenas noches, doctora. Muy interesante, Hola. nos dio varios tips. Nada más para reforzar, el cuidado del cordón umbilical cuando nos mandamos a casa a un niño sano, ¿con qué le debemos decir entonces al papá que haga el aseo? Esa es una. Y la otra, dijo que no se deben de utilizar antibióticos profilácticos. En las circuncisiones muchas veces utilizamos antibiótico posterior al procedimiento. ¿Es correcto o lo debemos de evitar? Voy a abordarlo en dos ángulos diferentes. Uno, en relación con cómo manejar el cordón umbilical en casa. El pañal debe colocarse de manera que no ocluya el muñón y por lo tanto se guarde más humedad y se mantenga expuesto al aire la mayor parte del tiempo. Esto acelera la deshidratación del muñón umbilical, que normalmente se cae como al quinto o séptimo día más o menos. ¿Qué manejo se le debe dar? Se puede hacer únicamente con agua estéril, no se requiere ningún jabón, no se requiere ningún antiséptico. Antes se usaba jabón y ahora alcohol. Se sabe que no hay más ventaja de usar alcohol que de no usarlo en relación con el tiempo de caída del cordón umbilical, ni en relación con la colonización bacteriana. Entonces, utilizar agua es suficiente y hay que cuidar que no se moje con orina el muñón umbilical, porque si no, pues, se tarda mucho más en caerse. En relación con la circuncisión, es un asunto en el que los urólogos pediatras, y si hay algún urólogo pediatra creo que no me dejará mentir, solo está indicada en algunos casos específicos. En realidad ya no se recomienda la circuncisión rutinaria, ¿no? Así como el paquete de atención de parto más circuncisión, no se recomienda porque tiene complicaciones potencialmente graves y porque en realidad ocurre una mutilación al niño sin que se le haya consultado en relación con lo que le va a ocurrir en el cuerpo, ¿no? Tiene otras implicaciones. Ni siquiera se justifica ya del todo por razones religiosas. Ya sé que esto es variable de cada paciente y que seguramente hay pacientes que les insistirán en relación con la circuncisión, pero en relación con nuestro papel velando por la salud del niño, se trata de exponerle al padre que no es saludable para el niño que se circuncide. En relación con el manejo de antibióticos para la circuncisión o para cualquier otra cirugía dermatológica limpia, no se necesita. Lo que se debe aplicar es un poco de vaselina, de manera que la herida se mantenga humectada, que no mojada, para que la cicatrización ocurra más tempranamente. Pero no es necesario utilizar antibióticos tópicos ni antibióticos sistémicos. Bien, le damos la... Severiano, nada más, una de las preguntas que se hicieron fue del doctor Héctor González Ramírez, que se hicieron ya por internet. ¿La tienes? No, ya se contestó. Ok. Si no hay más preguntas, le damos las gracias a la doctora por su participación. Le entregamos y espero que lo